hay que salir adelante. Bueno, Pues vamos gracias. a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la En la vida vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos viendo este tema de la Mariología desde el punto de vista del feminismo. Y ayer veíamos algunas teólogas que se refieren a la Mariología de una manera, pues, digamos, exaltada, de las cuales, pues, el profesor de Fiores hace un resumen muy breve de cada uno, de las cosas, de los temas, de los textos que han publicado esas teólogas feministas. Sobre todo son de Europa Central, las teólogas que se dedican a estudiar la Mariología desde el punto de vista del feminismo. Pero el profesor de Fiores nos propone ahora el texto de Leonardo Boff, que como sabemos fue fraile franciscano y mucho tiempo perteneció a la orden de los franciscanos. Él es brasileño, pero últimamente, digamos, los últimos 25 años, pues se separó de la orden religiosa de los franciscanos y se dedicó a dar clases de teología por su cuenta. Y el resultado de ese esfuerzo por reconocer la teología es el texto que publica este profesor, este maestro Leonardo Boff, en el libro que se llama El volto materno de Dios, que según el dato que nos proporciona el profesor de Fiores fue publicado en la ciudad de Brescia en 1981. Este libro, dice el profesor de Fiores, es la primera tentativa orgánicamente articulada para el encuentro entre la Mariología y lo femenino. Así pues, con esta hipótesis del encuentro de la Mariología con lo femenino, nos propone el profesor de Fiores estudiar el tema de la Mariología desde el punto de vista del feminismo, no ya de las teólogas feministas, sino del profesor, del padre, bueno, fue sacerdote, Leonardo Boff, sacerdote franciscano, y que uno de sus últimos libros fue este que publicó en Brescia en 1981, que se llama El rostro materno de Dios. Y aquí en este texto se pregunta Leonardo Boff acerca del núcleo de las vértebras de la columna que sostiene a la Mariología. Y dice de Fiores que Leonardo Boff busca ese núcleo a partir del cual todos los acontecimientos marianos se explican y se comprenden. Es decir, busca ese núcleo a partir del cual la sabiduría divina tuvo como una idea maestra acerca de la Virgen Santísima. Y ofrece Leonardo Boff algunas respuestas, algunas tesis de la estructura de los tratados sobre Mariología, en los que descubre Leonardo Boff ese núcleo vertebrador, ese núcleo que vertebra, que constituye la columna sobre la que se sostiene la Mariología desde el punto de vista feminista. Y dice de Fiores que el profesor Leonardo Boff estructura su tesis con base en el vínculo
de María con la Iglesia. Y dice que todas las tesis, todas las afirmaciones que se consideran acerca de la Mariología, el teólogo brasileño las considera insuficientes para vertebrar, para poner, digamos, la estructura central de la Mariología desde el punto de vista del feminismo. Porque dice Leonardo Boff que las respuestas que se han dado a la Mariología desde el punto de vista feminista no expresan el significado salvífico de María según el plan divino de Dios, porque desatienden lo femenino o porque exageran en cuanto a una visión histórica positivista, o a veces se limitan a constatar los acontecimientos relativos a la Virgen sin indagar el trasfondo teológico de esos acontecimientos de la Virgen Santísima. Entonces, Boff propone hace la propuesta de que hay que establecer una categoría antropológica fundamental que funcione como eje en torno al cual se puedan sistematizar todos los hechos de los que la fe da testimonio acerca de la Virgen Santísima. Leonardo Boff justifica esta opción al ofrecer un análisis filosófico y teológico de lo femenino. Y con ello, Leonardo Boff revela la estructura sacramental, pues dice que lo femenino habla de Dios, lo femenino evoca a Dios y lo femenino apunta hacia Dios. Si lo masculino está divinizado en Cristo, no se podrá esperar que lo femenino se encuentre en el orden divinizado como lo fue lo masculino en forma directa y plena en Cristo. Y entonces lo femenino podemos encontrarlo ordenadamente estructurado en la figura de María. Así se plantea la pregunta inicial Leonardo Boff. Y a esa pregunta, en donde dice Leonardo que si se puede esperar que lo femenino esté estructurado en el orden del ser divinizado que es María, así como lo masculino se encuentra en el ser masculino de Cristo en forma plena. Por ello, en la respuesta que propone Leonardo Boff, dice que abre una hipótesis teológica, sosteniendo que corresponde al Espíritu Santo divinizar lo femenino al final de la historia, pero en ello Leonardo Boff da un anticipo del significado de la Virgen Santísima en el misterio de Cristo. Entonces, la frase que escogió Leonardo Boff para referirse a este tratamiento teológico del feminismo desde el punto de vista de la Mariología, la resume el profesor de Fiores en estas palabras. Dice Leonardo Boff: mantenemos la hipótesis de que la Virgen María, Madre de Dios y de los hombres, realiza en forma absoluta lo femenino, porque el Espíritu Santo hizo de ella su templo, su santuario, su tabernáculo. El Espíritu Santo hizo a la Virgen de modo tan real y verdadero que María puede ser considerada como unida hipostáticamente al orden teológico en el que la tercera persona de la Santísima Trinidad se encarnó en su vientre. Entonces, pues, el fundamento de la teología feminista de Leonardo Boff es la acción del Espíritu Santo que construye su templo, su santuario y su tabernáculo en la Virgen María,
porque dice Leonardo Boff, la Virgen es considerada unida hipostáticamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, no solamente está unida la Virgen a Cristo por ser madre de Cristo, sino que dice Leonardo Boff que la Virgen también está unida con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque Él, el Espíritu Santo, hizo en ella su santuario, su tabernáculo y su templo. De modo pues que ese es el principio que encuentra Leonardo Boff para hablar de la Mariología desde el punto de vista feminista, como lo hace en este texto del rostro materno de Cristo, de Dios. Esta hipótesis que propone Leonardo Boff suscitó muchas críticas porque se consideraba carente de fundamento y antiecuménica, es decir, que iba en contra de la unión de las iglesias creyentes en Cristo. Esta hipótesis de que el Espíritu Santo construyó su santuario, su templo, su tabernáculo en la Virgen Santísima, de modo que ella es considerada unida hipostáticamente al Espíritu Santo a través de esa predilección que Dios tuvo por la Virgen Santísima. Y entonces, pues, en resumen, el profesor de Fiores dice que la Mariología, en su relación con lo femenino y en su relación con el Espíritu Santo, todavía no ha terminado de explicarse cabalmente, porque hay exigencias históricas que no coinciden con los datos de la revelación bíblica y que simplemente se utilizan los datos de la revelación bíblica como clichés o como lugares que ya han sido explicados desde otro punto de vista en relación con la figura de María y en relación con la persona del Espíritu Santo. Y entonces el profesor de Fiores dice que hay que reconocer en la obra de Leonardo Boff que su hipótesis teológica pone de manifiesto la teología en donde se expresa la Virgen María solamente como esa estructura femenina que sostiene todo el estudio de la Mariología desde el punto de vista feminista. Y por ello, añade el profesor Leonardo Boff que el núcleo que condiciona toda la cuestión femenina hay que considerarlo como el tema de reflexión antropológica en donde debe estudiarse ampliamente la Mariología feminista. Entonces, pues, como ven, lo que hace Leonardo Boff es proponer una hipótesis, la hipótesis de que el núcleo que va a organizar la Mariología desde el punto de vista feminista es la unión hipostática que el Espíritu Santo estableció con la Virgen Santísima cuando ella fue electa para ser Madre de Dios y que se manifiesta esa unión hipostática en el hecho de que María ha sido constituida como templo, como santuario y como tabernáculo del Espíritu Santo. Pues esa es la hipótesis de Leonardo Boff acerca de la teología feminista. Es decir, lo único que aporta es la estructura fundamental. Leonardo Boff nos propone el tema que va a permitir estructurar una reflexión teológica de la Virgen Santísima desde el punto de vista de la teología feminista. Y entonces el profesor continúa con el otro tema, que es la mujer profética y liberadora. Habiendo pues estudiado lo que dicen las teólogas feministas y lo que propone el profesor Leonardo Boff para estructurar la Mariología desde el punto de vista de esa hipótesis de la
unión hipostática entre María y el Espíritu Santo, porque ella fue constituida sagrario, templo y tabernáculo del Espíritu Santo. Entonces dice el profesor de Fiores que se puede plantear la búsqueda de la explicación de María desde el punto de vista de la profecía y desde el punto de vista de la liberación. Es decir, que Leonardo Boff antecede a los esfuerzos de la teología de la liberación, que se sitúa después del concilio y que parecen generar una corriente que arrastra a la mariología, porque se ve confrontada la mariología ante las tendencias culturales de nuestro tiempo. Es decir, que en este sentido, la Virgen Santísima dentro de la teología de la liberación es una corriente que se mueve también al mismo ritmo que la teología de la liberación. Y entonces, el profesor de Fiores afirma que para los teólogos de la liberación, la conciencia teológica de los teólogos de Occidente han permitido que se manifiesten las otras culturas, desde las cuales también se puede plantear el desarrollo de la teología mariana, que nunca antes había sido elaborado el tema de la mariología desde la teología de la liberación. También dice el profesor de Fiores que hay otra teología, la teología negra, es decir, de los teólogos surgidos en el continente africano que observan los temas de mariología desde su cultura de la negritud y que se ha llamado así, teología negra, en donde también se abordan las cuestiones teológicas para explicar a la Virgen Santísima en este contexto de la teología del continente africano. Y entonces, el profesor de Fiores dice que tanto la explicación de la mariología desde el punto de vista de la teología de la liberación, como la explicación de la mariología desde el punto de vista de la teología negra, se apoyan en la teología feminista, porque son temas que antes no se habían atendido en la teología. Se había soslayado el hecho de que María es una mujer, y por ello esas tres teologías, la teología de la liberación, la teología negra y la teología feminista, proponen los nuevos temas de la mariología como temas alternativos a los temas que se habían propuesto desde otras teologías de la Europa central. Y dice el profesor de Fiores que la aparición de las corrientes teológicas nuevas no son otra cosa sino la traducción de un determinado contexto sociocultural que influye en el modo de percibir la figura de la Virgen, de la Madre de Jesús, por parte de las comunidades cristianas que están fuera de Europa. De modo pues que la explicación de la teología de la liberación arranca del diseño de los años 1960-1970, cuando en América Latina surge la teología de la liberación, descrita por el teólogo colombiano Gustavo Gutiérrez. Esta teología de la liberación se inscribe en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, que se llevó a cabo en 1968. Y esta teología que se manifestó en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín en 1968, habla de la situación de pecado, habla de la violencia institucional, habla de la historia del neocolonialismo, habla de la explotación de los países de América Latina.
puesto que dice Gustavo Gutiérrez que allí donde se encuentran las desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales, existe el rechazo al don de la paz del Señor. Es decir, se está rechazando al Señor mismo, en donde hay esas estructuras de injusticia, de explotación, de neocolonialismo, según la explicación de David Gustavo Gutiérrez acerca de la teología de la liberación. Encontramos que la figura de María se sitúa en la historia de la evangelización del continente americano y que la identidad cultural del continente americano da pie a la estructura de la teología de la liberación, concretamente de los temas que aborda sobre la Mariología. Y por tanto, la figura de la Virgen Santísima inserta en la historia de la evangelización del continente americano, hace que se presente la Virgen Santísima como la raíz de una cultura que no es la propia de la Virgen, sino que la presencia de la Virgen se manifiesta desde una perspectiva académica, desde una perspectiva con una dimensión en la que se necesita verificar cada una de las afirmaciones de la teología elaborada desde esa cultura latinoamericana. La teología de la liberación surge como compromiso sociopolítico. La teología de la liberación surge como crítica de la praxis eclesial y recupera aspectos del mensaje bíblico que habían sido eludidos. Entre ellos, por ejemplo, el Cántico de la Virgen, que según el teólogo de la liberación David Gustavo Gutiérrez, el Magnificat podría expresar la espiritualidad de la liberación, porque en ese texto de acción de gracias, la Virgen Santísima reconoce los dones que le ha otorgado el Señor y expresa la alegría de saberse amada por Él, pero al mismo tiempo es uno de los textos de mayor contenido liberador del Nuevo Testamento. Dice David Gustavo Gutiérrez que el texto del Magnificat expresa la acción de gracias de la Virgen Santísima y que en ese cántico de María se encuentran la acción de Dios que libera a los oprimidos y humilla a los poderosos, y se encuentra también el futuro de la historia latinoamericana, que se pone a favor del pobre y del indigente. La liberación auténtica será obra del oprimido, dice Gustavo Gutiérrez. La liberación del oprimido en el Señor Jesucristo, que lo salva en la historia. Dice David Gustavo Gutiérrez que la espiritualidad de la liberación tendrá como punto de partida la espiritualidad de los Anahuim, es decir, de los pobres de Yahvé. De modo pues que David Gustavo Gutiérrez fundamenta la explicación de la Mariología en el Cántico de la Virgen, en el Magnificat, porque ve David Gustavo Gutiérrez en ese texto del capítulo 1 de San Lucas la expresión de la liberación de los pueblos oprimidos de Latinoamérica. Y en esa explicación pastoral de David Gustavo Gutiérrez acerca del Cántico de la Virgen, dice el profesor de Fiores que esa explicación se propone una pastoral iconoclasta
carente de vínculo afectivo y que se asemeja a un imperativo categórico. Es decir, aquí el profesor de Fiores afirma que la teología de la liberación fundamentada por el teólogo Gustavo Gutiérrez se representa como una, dice de Fiores, una pastoral iconoclasta. ¿Qué significa iconoclasta? Pues que rompe las imágenes, los iconos, las figuras más significativas del cristianismo, como son los poderosos a los cuales el Cántico de María les dirige el poder divino de Dios y que son derribados de sus tronos. Y así, esta explicación de la teología de la liberación dice de Fiores que carece de un vínculo afectivo y que incluso en el documento de Puebla, en la conferencia episcopal del episcopado latinoamericano que se llevó a cabo en Puebla en 1979, ahí también se encuentra la vinculación entre la virtud maternal de María y su carácter de paradigma como ejemplo para la Iglesia. Y con estas expresiones, el profesor de Fiores afirma que la teología de la liberación pues fue un intento de explicar la mariología desde ese punto de vista de David Gustavo Gutiérrez, pero que en realidad se quedó en una pastoral iconoclasta, carente de un vínculo afectivo que se asemejaba a un imperativo categórico. Esto del imperativo categórico tiene que ver con la moral del deber ser que funcionó en Europa con los filósofos existencialistas, con Friedrich Nietzsche y con los otros autores filosóficos de la filosofía europea que hacen de la moral una obligación para todo ser humano y que esa obligación debe cumplirse porque en esa obligación está establecido el perfeccionamiento de todo ser humano. Y después el profesor de Fiores pasa al cuarto tema de esta perspectiva de María inculturada, diciendo que María es un signo del Dios cercano. ¿Qué significa que María sea un signo del Dios cercano? Dice que el documento de Puebla, la conferencia del episcopado latinoamericano que se reunió en Puebla en 1979, elude la abstracción y confiere un sentido a los títulos de la teología, situándolos en una perspectiva sociocultural latinoamericana. Dice el documento de Puebla que en el acontecimiento de la aparición de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac, los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla leen una señal que Dios ofreció en María al pueblo para hacer que el pueblo percibiera la cercanía divina y para convertir al pueblo en una comunidad de fe. Se trata pues de una señal maternal, porque nadie más apto que una madre puede ser capaz de mostrar la ternura de Dios y cumplir una misión fraternal en medio del pueblo creyente. Y así el profesor de Fiores cita un texto del documento de Puebla, interpretado por Angelo Amato, en donde dice que desde sus orígenes la aparición de la Virgen de Guadalupe constituyó un gran signo, porque en ese gran signo
Dios mostró el rostro maternal de su misericordia y de su cercanía hacia el pueblo, y que Dios, a través de la cercanía que mostró en María, nos invita a entrar en comunión con Dios. María fue la que impulsó la unión entre los hombres bajo la advocación de Santa María de Guadalupe. Y entonces, a causa de la vinculación con Cristo, María de Guadalupe se convierte en motivo de fidelidad al Señor. Ella es la pedagoga del Evangelio en América Latina. Es decir, según el modelo de la Virgen Santísima, según la manera en la que ella evangelizó al pueblo mexica, al pueblo mexicano, ya después de la unión de las dos culturas, de las dos razas. Según esa unión inculturada, dice este profesor Amato, que la Iglesia latinoamericana quiere dar un paso nuevo de fidelidad al Señor. Y entonces el signo de Santa María de Guadalupe es ese momento en que el pueblo latinoamericano quiere comenzar a caminar en una fidelidad completa hacia Dios, y que para ello el pueblo latinoamericano levanta la mirada hacia la figura viviente de la Virgen de Guadalupe. Y esta elevación de la vista del pueblo latinoamericano a Santa María de Guadalupe está fundamentada en la acción que realizó Santa María de Guadalupe, porque con su aparición en el Tepeyac vinculó a Dios con el hombre. Con esa aparición de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac se encarnó la palabra de Dios en la historia, puesto que sabemos que también la Virgen de Guadalupe llevaba en su seno al nuevo sol, el quinto sol, el nuevo Dios que gobernaría en las tierras de América Latina. Dice pues este texto de el documento de Puebla, que por medio de María Dios se hizo carne y entró a formar parte de un pueblo, que María constituyó el centro de la historia. Ella es, María de Guadalupe, es el enlace del cielo con la tierra, y que sin la Virgen de Guadalupe el Evangelio se descarna, se desfigura y se transforma en ideología, en un racionalismo espiritualista. Eso lo dice este documento de Puebla, en la versión que nos propone el profesor Stefano de Fiores, quien formuló una crítica de los documentos de Puebla y que publicó el profesor de Fiores en 1985 con el título Puebla, la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, publicado en 1985 por el profesor de Fiores. De modo pues que para de Fiores el pueblo latinoamericano es incapaz de aceptar una iglesia que no sea familia, porque el pueblo latinoamericano reconoce en la iglesia la familia que tiene por madre a la Madre de Dios, como lo dice el texto de Puebla en el número 285. María es una presencia viva cuyo palpitar se siente en el seno de la iglesia. María no es un dogma abstracto, María no es un dogma impersonal, sino que su palpitar se siente en el interior de la iglesia latinoamericana. Se trata pues de una presencia femenina que crea el ambiente familiar. Se trata de la voluntad que tiene María de recibir al pueblo de la nueva nación en el amor y en el respeto por la vida. La presencia de María es una presencia sacramental con rasgos femeninos, con rasgos maternales, los rasgos de la maternidad de Dios.
Es una realidad humana y santa que suscitan los creyentes las plegarias de ternura, de dolor y de la esperanza. Y después, 2 siglos después de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el año 1717, en Brasil surge el culto a Nuestra Señora Aparecida, cuya pequeña estatua, que mide 36 centímetros, fue atrapada por un brasileño de nombre João Alves, y que aquí en esta imagen de Santa María Aparecida, el pueblo brasileño la siente como madre, que es un dato cultural de la cultura brasileña. El nombre de la madre es en Brasil uno de los nombres más poderosos. En el proceso de apropiación de la Virgen por la cultura brasileña, se oculta un peligro de fundir el contacto de la madre con el hijo, de modo que solamente el contacto con la Biblia sea capaz de mantener los límites de la ortodoxia. Por ello, dice De Fiores que la Virgen María, desde el punto de vista bíblico, es la madre creyente que orienta a todos hacia su Hijo Jesucristo. Como lo dice Juan, el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, verso 5. Hagan lo que Él les diga. Y los conduce la Virgen por el camino de la justicia y de la fraternidad. De modo que esta es la lectura que las comunidades eclesiales de base en América Latina, concretamente en Brasil, se proponen realizar para que la Virgen realice la obra de liberación a partir del cántico del Magnificat. Ella es la compañera del pueblo, la mujer que es ícono de los afro-brasileños, cuyos cánticos invocan a Santa María Aparecida como madre del trabajador, como la madre que libera a los trabajadores de las garras de los explotadores y congrega en la unión fraternal a todos los creyentes. Pues vemos la profundidad de la explicación del profesor De Fiores acerca de la teología latinoamericana, concretamente de la figura de María desde el punto de vista del documento de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla y en Aparecida. Vamos pues a dejar ahí la explicación para continuar el próximo miércoles, que es el día 16 de febrero. No es cierto, ese día voy a estar en ejercicios. Entonces nos veremos hasta el otro miércoles, hasta el 23.